En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, infinitas gracias te damos por bendecirnos con tu amor y sobre todo por permitir que estemos un domingo más conectados con tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos el verdadero perdón, la verdadera paz en Cristo Jesús. Te pedimos una bendición sobre nuestra lección para que seamos edificados en la fe y también oramos por aquellas hermanas que no han podido conectarse. También bendice también igualmente nuestras vidas. Seguimos orando por la salud de Eusebia Ayala, también por la salud de Cintia. Igualmente, ayúdales, fortaléceles, tú sabes cuáles son sus necesidades en cuanto a su salud. Y también oramos por nuestra hermana Gladys Marina, acá en Medellín, que seas tú teniendo también el control sobre su vida. Damos gracias por la bendición de tu palabra y te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a terminar el capítulo 4 del libro de Ruth. Estamos en la parte de consolidar. Pues recordemos que ese capítulo 4, el tema central fue el matrimonio de Boz y de Ruth. También podemos observar cómo este pariente que apareció en este capítulo, el cual no sabíamos que estaba este fulano, tenía intenciones de redimir, pero era la tierra o comprar la tierra. Pero cuando le dijeron que para redimir también tenía que tener a Ruth, pues echó para atrás. Igualmente vemos que se cumplió el tema del matrimonio, cómo Boaz cumplió la promesa y finalmente, pues no solamente tuvieron a Obed, sino que de Obed siguió la descendencia del Salvador y eso es muy importante para nosotros. Entonces, entramos a la parte considerar y la pregunta para ustedes, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Mari, sí, Mari Soledad. Bien, entonces no sé si tiene problemas con tu micrófono. Blanca, ya que está ahí junto a Mari, puede compartirle el micrófono. Si Blanca tienes la palabra. Sí, parece que tienen problemas con el micrófono. Entonces, mientras que Blanca y Mari pueden arreglar su sonido, ¿quién más desea participar? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Muy bien, entonces, como punto principal tenemos el matrimonio, ¿cierto? De vos y Ruth. ¿Puedo seguir, pastor? Claro que sí. Sí, sí, es el matrimonio de vos con Ruth. Tengo como otro punto principal la bendición de Noemí, que de tener esa amargura pasó a la alegría. Ya no había más amargura. Otro punto que yo tengo es pues que el pariente más cercano, porque fue el que no quiso redimir. El pariente más cercano también entrega el zapato como acto legal, como se hacía en aquellos tiempos, la restauración de Noemí, el amor de Ruth para con Noemí. Bien. Rosita. Bueno, Pastor Henry, yo pues creo que pues en esta historia
aparte pues de la redención y la transformación de Ruth y Noemí, a través de la lealtad y la fe, pues Ruth es redimida por Boaz al casarse pues con ella, y así se convierte en la bisabuela del rey David. Y pues con esta historia no solo se muestra cómo Dios actúa en momentos difíciles, sino también cómo la fe y la lealtad pueden llevar a la redención y pues a la continuidad de la genealogía pues de nuestra fe de Israel. Bien, pues, gracias. No sé si Blanca, ya tienes un micrófono. Sí, ya listo, pastor. Yo tengo como punto principal de la historia la redención y restauración de la familia de Noemí, de sus tierras, a través de Boaz, quien actúa como pariente redentor casándose con Ruth. Este acto providencial asegura la descendencia, aquí Obed, ¿verdad? Y conecta la historia del linaje del rey David y finalmente con Jesús. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, eso nos muestra los temas que hemos estado hablando. Y muy bueno que podamos ver esos puntos principales, ¿cierto? Hablando del matrimonio de Boaz y de Ruth, que es la parte final de toda esta historia. También muy bien pensar en esa bendición de Noemí con Ruth, como las otras damas del pueblo señalan de que es mejor Ruth que tener 7 hijos, o sea, comparada con esa bendición. Bueno, interesante todo ese fulano, el pariente cercano, y podemos ver la redención y restauración de las tierras a través de vos. Muy bien. Ahora, ¿qué pecado vemos en esta historia? Y lo vemos allá en la historia, pero que también confesamos en nuestra vida. Blanca. Sí, yo puse, vemos el egoísmo y la negligencia de las obligaciones familiares, poniéndola una comodidad material por encima del amor a Dios y al prójimo. El pariente Blanca, de cercano, nuevo puedes comenzar. Es que como Mari tenía su micrófono a ver, abierto, al principio no escuchamos bien. ¿Puedes volver de nuevo? Discúlpame. ¿ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos ya bien. Ok. Puse, vemos el egoísmo y la negligencia de las obligaciones familiares, poniendo la comodidad material por encima del amor de Dios y del prójimo. El pariente cercano está dispuesto a comprar la tierra, a redimir el patrimonio, pero no estaba dispuesto a casarse con Ruth, o sea, redimir a la viuda, porque el hijo que tuviera heredaría la tierra, lo que significaba que el dinero de él, que él gastaría en la compra de la tierra, al final no beneficiaría a sus propios herederos, sino a la descendencia de Malón, el difunto esposo de Ruth. El pariente prácticamente quería la tierra, pero no quería Ruth. Creo que como cristianos nos reflejamos que queremos a Jesús, pero no queremos la cruz. No queremos pasar por dificultades, pruebas, enfermedades, pero sí queremos vivir una vida de abundancia, no de escasez. No queremos compromiso, no queremos una obligación con las cosas de Dios. O sea, queremos a Jesús, pero no queremos cargar con la cruz. Bien, entonces como hablamos del egoísmo, pues el egoísmo es un pecado en contra del quinto mandamiento, ¿cierto? Y la negligencia en querer apoyar a las personas o la familia, como lo dijiste, ahí está muy bien. ¿Alguien más en cuanto a qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestra vida? Mari. Sí, pastor, yo aquí tengo el octavo mandamiento, el derecho que Ruth pedía de ser redimida, ¿va? Y vemos la ley del liberato. Y pues aquí sí nosotros vemos lo que aprendimos en el catecismo, ¿va? De que habla de no proteger el don de un buen nombre. Un buen nombre es muy importante porque determina si las demás personas nos van a respetar y a confiar en nosotros o no. Dios prohíbe que digamos mentiras
a otras personas y que digamos mentiras sobre otras personas. Dios prohíbe que traicionemos los secretos de otras personas. Por eso yo aquí en esta historia, como vimos la clase pasada, pues pongo el quinto mandamiento, digo el octavo mandamiento, disculpas. Profesor, no se le oye. Sí, ahora sí me escuchan. Gracias, Katia. Ahora sí me escuchan. Gracias. Sí, este micrófono está trayendo problemas. Y Pastor Henry, ahora sí. Ahora sí, gracias. Y una de las cosas que pasa no solamente con los jóvenes, sino que a veces con nosotros, de no guardar el buen nombre de uno, uno a veces dice, es que a mí no me importa lo que piensen los demás, lo que digan los demás, pero eso sí debe importar, porque usted nunca sabe cuándo usted va a necesitar del otro o si usted va a poder ayudar a otro y el otro no quiere que usted le ayuda, no le ayude porque usted no le tiene confianza a uno. Entonces es muy importante eso cuando estamos pensando de cómo cuidar nuestro nombre. Y es algo que siempre hay que estar enseñando en casa a nuestros hijos y también pensar en nosotros. Me gusta mucho el punto que estamos hablando de guardar los secretos, porque en verdad solamente cuando una persona le cuenta algo a uno, pues se lo contó a uno. Y ya que esa persona se lo quiso contar a otro, es muy diferente, pero que no haya salido de la boca de uno. Pero yo sí le tengo mucho miedo cuando alguien me dice a mí, yo le voy a decir una cosa a usted, pero a nadie más se lo he dicho. Cuando casi siempre dicen eso, un 98.9% ya se lo ha dicho a otras personas. Entonces uno escucha, pero uno es con mucho cuidado y esperando de que no lo vayan a meter a uno en un problema en el futuro, porque muchas veces las personas hablan de una manera y lo presionan a uno, pero mentiras. Ellos han contado eso a otros y nosotros necesitamos también cuidarnos de estas cosas. Muy bien, muchachas. ¿Qué otro? Nosotros usamos el término muchachas acá en Medellín para hablarle a las hermanas en la fe también. Y disculpen que a veces se me olvida que estamos hablando de varios países. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Disculpen, por favor, el retraso. Quería comentar que eh, es también contra el primer mandamiento, ¿no? Porque primero, este pariente hace acepción de personas, ¿no? Primero que sabe que es Ruth, que tiene que, bueno, como dijo una de las compañeras, el egoísmo de parte de él, pero primero en contra del primer mandamiento, ya que él no toma en cuenta lo que Dios está haciendo. Mm, Más está importándole qué tierras va a ganar, qué cosa va a ganar para él, ¿no? Y no lo toma en cuenta Dios en todo este plan. Sí, muy bien, muy bien. También hablando de este pariente, podemos pensar en el noveno y décimo mandamiento, ¿cierto? Porque aunque recuerden que estos dos mandamientos hablan del corazón, de la codicia, y este hombre pues estaba muy interesado en comprar la tierra, pero él no es como muy transparente cuáles eran sus intenciones, porque él tampoco quería redimir. Y cuando vos le dice que también al redimir se casara con, con Ruth, pues vemos que mostró
esa debilidad que tenía en ese momento. Le interesaba mucho más las cosas materiales, las cosas de la tierra. Yo no voy a dañar mi descendencia o no voy a dañar mis cosas. Entonces, podemos ver eso. Y eso es algo también que nos llama mucho la atención, porque una de las cosas que nos roba la felicidad a nosotros, aquí hemos hablado de esas dos cosas, del egoísmo y la avaricia. Y hablando del noveno y décimo mandamiento, el egoísmo y la avaricia traen muchos problemas a nuestras vidas, y sobre todo cuando hablamos de las cosas materiales. Nunca podemos olvidar qué es lo que nos vamos a llevar de este mundo. Nada, nada nos vamos a llevar. Por eso es muy importante que nosotros sepamos ser buenos mayordomos, ayudar cuando necesitamos ayudar o podemos ayudar, pero también es muy importante que nosotros podamos siempre estar contentos con lo que tenemos. Y eso en verdad nos ayuda mucho a evitar problemas. Y también tenemos otro mandamiento, el tercer mandamiento. ¿Y en qué sentido vemos el tercer mandamiento aquí? Cuando, cuando no creemos en las promesas de Dios. Este libro ha sido un buen ejemplo de cómo Dios cumple sus promesas. No solamente hablamos del tema grande que es en cuanto a la descendencia de Cristo, sino que también vemos cómo fue el que daba la provisión, tanto en lo material como en lo espiritual, para Noemí y para Ruth. Y toda esta historia, pues cuando ya tenemos todo el panorama y tenemos los 66 libros de la Biblia, podemos darnos cuenta cómo Dios había escogido a Ruth desde la eternidad y cómo fue Noemí como instrumento de Dios y todo lo que vivió la familia de Noemí allá en la tierra de Moab para ganar esta alma, porque recuerden que Ruth era una mujer pagana. Entonces, esto también muchas veces nos lleva a pecar a nosotros, como a veces dudamos de las promesas de Dios, dudamos del perdón de los pecados, dudamos de que en verdad Él es nuestro proveedor, dudamos de que Él nos tiene en sus manos, y son las promesas de la Biblia. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos ese contacto con la palabra de Dios. ¿Alguna de ustedes tiene algún otro pecado? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del Evangelio. ¿En qué versos de de este capítulo 4 vemos el amor de Dios? En el verso 22 Verso 22. dice, Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. De ahí está la promesa. Muy bien, excelente. En la genealogía del Salvador vemos esto. Muy bien, Miriam, Blanca. Yo tengo aquí el verso 9 y 10. Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, el león, Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe. Herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Aquí, pues, vemos que vos pagó un precio, ¿verdad? Por adquirir esa tierra y a Ruth como su esposa. Vos actúa como el Goel, el pariente cercano que representa a Jesucristo, nuestro verdadero pariente, redentor, quien pagó el precio para rescatarnos de la pobreza espiritual, del pecado, traernos a su familia bendecida. Actúa como el pariente redentor y asume la responsabilidad de comprar las tierras de Elimelech
y casarse con Ruth para perpetuar el linaje del difunto. Muy Vemos, bien. ¿verdad?, cómo Jesús pues padeció y voluntariamente asumiendo el castigo que nos correspondía a nosotros. Pues refleja el amor redentor de Cristo, quien es el verdadero redentor en la historia, a través de la lealtad y de Ruth, de la generosidad de vos. ¿Verdad? Esto es lo que veo yo en este acto pagado de Jesucristo con su propia sangre. Él pagó con su sangre y nos libera del pecado y de la muerte, siendo pues para nosotros un regalo gratuito, ¿verdad? Solo por gracia. Muy bien, excelente. Y me gusta mucho que estemos viendo la genealogía de Cristo, hablar de Cristo como nuestro pariente redentor, porque, bueno, como luteranos confesionales, creemos y confesamos que la Biblia es cristocéntrica. Toda, todos los versículos de la Biblia giran alrededor de Cristo. Y esto nos recuerda, y vamos a leer Génesis 3:15, que nos dice, ¿Ya? sí, ¿Puedo leer, pastor? sí, dale, Mari. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, entonces sabemos que después de que entró el pecado al mundo, pues Dios dio las consecuencias del pecado a Adán y Eva, y la consecuencia más grande fue que iban a morir. Y sabemos que entró la muerte en tres sentidos: la muerte espiritual, la muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma, y la muerte eterna. Pero ¿qué hizo Dios? Está prometiendo una simiente, ¿cierto? Cuando habla de lo que va a ser esa simiente que viene de una mujer, y a quién le está hablando Dios ahí, pues a la serpiente. Y sabemos que la serpiente es el maligno, es el diablo, y le está diciendo que al final él va a ser derrotado. Pero es muy interesante cuando conectamos esa simiente con toda la genealogía que encontramos en la Biblia. Y pensamos luego en Abraham, la promesa que Dios le dio a él, que de ti voy a ser una nación grande. Y pasaron los años y los años, y luego nos encontramos con otra promesa. ¿Qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 13? Capítulo 7, versículos del 12 al 13. ¿Qué nos dice? Eh, Pastor, Claro que sí, Blanca. dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, sí es, ¿verdad? Es Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Tomó luego Samuel la piedra y la puso Sí, Sí, 12 y 13. Sí, primera de sí, Samuel ¿verdad? 7, 12 y 13. Se tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios, Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no Sí, volvieron más. regálame un segundo, qué pena, regálame un segundo, yo checo el texto Ok, bíblico. Si fue que sí, yo lo escribí mal. sí, sí, porque aquí está este. Sí, 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 es ese, ¿no? Primero Samuel 7. sí, sí, yo soy el que estoy equivocado. Ajá, Regálame un segundo, yo lo confirmo. ajá. Si es del 12 al, a ver, 12, Sí, ese es el que aparece ahí. sí, no, el 12. Samuel, primera de Samuel, el 12, el 13.
Discúlpame, es segunda de Samuel. Ese es mi Ah, ok. error. Discúlpame, segunda de Samuel. Me falló la mente. Siete. Segunda de Igual los Samuel 7, capítulo y 12 y versículo. 13. Sí, ahí sí, Blanca. Ok, permítame. Dice, y cuando tus días Tus sean días cumplidos y incumplidos. duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bien, entonces aquí vemos que Obed fue el padre de Isaí y ya sabemos que Isaí fue el padre de David y ahora Dios le está diciendo a David que su reino nunca va a terminar. Está hablando de un reino eterno. ¿Y cuál es ese reino eterno? El de Cristo Jesús, el Mesías. Pero seguimos pensando y conectados con el tema de la simiente que va a tener ese reino que va a ser eterno. Y luego llegamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, los versículos 1 al 7 que nos dice. Número 7. ¿Puede leer, pastor, ya? Sí, Mari. Dice, las bodas de Caná. Lucas Al 2, tercer, no, sí, Lucas 2 del 1 al 7. del 1 al 7 quizá. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, vemos en los versículos que acabamos de escuchar que donde nació de la ciudad de David, ¿cierto? Donde nació el Salvador, donde nació esta simiente que fue prometido a muchos. ¿Y cómo llamaban esa simiente? El Mesías, que significa el ungido. Y cuando leemos la genealogía de Ruth, nos damos cuenta de que esta simiente, pues, es 100% hombre y 100% Dios. ¿Y por qué es 100% hombre, 100% Dios? Para ser nuestro sustituto. Como Jesús cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, y es por eso que nosotros somos perdonados. Es por eso importante la concepción de esta simiente, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es por esto que nosotros tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados. Pero no solamente Jesús iba a llevar esa vida perfecta. Recuerden que en la profecía de Génesis 3:15 él iba a aplastar la cabeza a Satanás y sabemos que lo hizo en la cruz, cuando él murió, él venció. Pero también en el Antiguo Testamento hay una profecía en cuanto a lo que Cristo iba a hacer y lo que él hizo. ¿Qué dice Isaías 53:5? Ah, ya los amigos. Yo no oigo porque ¿Quién desea leer? Isaías 53:5. No tengo pastor. Dale, Blanca. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y estamos hablando de su sufrimiento, de su muerte.
porque sabemos que con esto no solamente cargó nuestros pecados, sino que también venció al diablo. Entonces, detrás de toda esta historia de Ruth, esa es la historia de nuestra redención, de nuestro perdón. Pues nosotros también, igual que Ruth, pues no éramos moabitas, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos a otros dioses. Como dice la Biblia, éramos hijos de la ira, pero damos gracias a nuestro Dios por los medios de gracia. Y los medios de gracia que nos han dado la fe en Cristo Jesús, nos ha dado el perdón de los pecados. Y esos medios de gracia como el bautismo, como el evangelio, que han cambiado nuestra vida, nos ha cambiado nuestra posición delante de Dios. Y tan importante el medio de gracia como la Santa Cena, que no solamente también perdona nuestros pecados, sino que alimenta nuestra fe, nos recuerda todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Entonces damos gracias porque somos perdonados por la gracia de Dios, por la obra que Cristo hizo por nosotros. Conectados con este amor y pensando en el libro de Ruth y sobre todo pues centrados en el cuarto capítulo, ¿qué vamos a poner en práctica en nuestra vida que el mismo Dios obre en nosotros? ¿Quién desea participar? Mari, sí, Mari, Soledad. Sí, pastor, yo puse en mi respuesta ese amor, esa lealtad, compañerismo que tuvo Ruth para con Noemí, que esto mismo que tuvo Ruth en su corazón sea también para conmigo y para con mi prójimo. La fe, la valentía de Ruth, la sabiduría para tomar decisiones, confiar en que Dios siempre tiene un plan mayor para nuestras vidas, la fidelidad, la sabiduría, la humildad ese temor hacia Dios como lo tuvo Ruth, haber dejado sus dioses por el Dios verdadero, seguir al Dios verdadero. Bien. Blanca, Me gustó mucho cuando estuve estudiando este evento. Dije yo, ¿verdad? En mi oración, Señor, dame un corazón generoso, dispuesto a sacrificar mis propios intereses, como lo hizo vos, por el bienestar de otros. Pido a Dios que me ayude a no buscar lo mío, sino ayudar para los demás, para los de mi entorno, para mi familia, mantener una lealtad en la relación y la esperanza siempre en Dios, incluso en tiempos de dolor y de escasez, en estos tiempos de angustia que estoy viviendo, que obre en mi vida, ¿verdad? Para valorar ese amor de Cristo para nosotros, para valorar su redención y vivir en gratitud constante, que me enseña a reconocer que Él fue quien restauró mi vida, que no fui yo Él es quien me sostiene y me provee en mis tiempos difíciles, como lo pasó Ruth y como lo pasó Noemí, que el amor de Dios es fiel. Hay fidelidad de Dios incluso en medio del dolor, en medio de estos tiempos difíciles. Dios bien, tomó la historia de una viuda extranjera y la incluyó en la genealogía de Jesús. Esto demuestra que ninguna pérdida es definitiva con Dios. Él fragua, Él orquesta, prepara todo para su plan de salvación para nosotros. Yo le, yo le pido a Dios que siga obrando en mi vida para tener siempre ese amor hacia Él, ese servicio, que lo haga diariamente, que siga estudiando su palabra día con día, que me permita tener que me dé esa sabiduría, el entendimiento
para siempre estar en sus caminos, ¿verdad? Estar en sus caminos, creo que en la historia de Ruth vemos que el plan de Dios se cumple de maneras inesperadas, que Dios obra en la vida de cualquier persona, que Él es fiel y que el amor y la bondad de Dios se extiende a todos nosotros, a todos, no solamente a aquellos que en aquel tiempo fueron parte del pueblo de Israel. Muy bien. Yo creo que la Katia. historia de Ruth Pastor es Sí. una historia, una enseñanza de fidelidad, de amor, aún en medio de las situaciones difíciles que nosotros estamos viviendo. Sí, así es. Muy animoso. Muchas gracias, Katia. Sí, bueno, yo quiero pedirle al Señor primero que me perdone porque he fallado igual que en los pecados que hemos visto, que, bueno, primero me ayude siempre a ver dónde está obrando Él y unirme a su obra para que me pueda usar al respecto, ¿no? Así como Ruth y vos fueron tan generosos, pensar en los demás antes que en mí, igual que casi como Blanca en ese sentido, realmente me identifico. Y bueno, principalmente apreciar tan, eh, no se lo ve como personaje a Jehová aquí, pero Dios está controlando absolutamente todo. Y saber eso, confiar en eso y saber que no es casualidad lo que nos sucede, ¿no? Y unirnos a su obra, en esa que parece casualidad, pero no es. Muy bien, excelente. Sí, también una de las cosas que vamos a aprender, y está en Primera de Corintios 14:40, que dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de Vox? Una persona muy prudente, porque el problema estaba serio. Él no sabía qué iba a pasar con el fulano. Él había prometido que iba a redimirla a Ruth, pero no sabía. Pero él hizo todo decentemente y con orden. Se paró en la ciudad, en la puerta de la ciudad, llamó los ancianos como testigos y hablaron del contrato, hicieron todo. Eso también nos enseña a nosotros que en todo lo que hacemos en nuestra vida, hagámoslo decentemente y con orden. Aunque en el texto bíblico que habla aquí a los Corintios está hablando de la adoración, que hagamos nuestra adoración, nuestros servicios divinos decentemente y con orden, pero en una aplicación más amplia, fuera del contexto bíblico de Corintios, también nos anima a eso, a que todo en nuestra vida, todo lo que hagamos, lo hagamos de esa manera. Y también algo muy importante, no hacer acepción de personas, ¿cierto? Y sobre todo con los hermanos en la fe. eh, eh, pues vemos lo que hizo el fulano y también en varias partes de la historia como hubo acepción de personas con Ruth, y creo que lo hablamos en casi todos los capítulos, pero es muy importante esto. Estamos para servir, estamos para mostrar ese amor. Y también, pues, cómo terminó esta historia con el matrimonio. Y eso nos recuerda que el matrimonio es una promesa que nosotros hicimos delante de Dios y testigos de estar con ese hombre o esa mujer hasta que la muerte nos separe. Que en el matrimonio se ve todo esto. Hemos hablado de amor, de lealtad, de compañerismo. Todo eso necesita estar dentro del matrimonio. Cuando hablamos del corazón generoso, todo eso necesita estar dentro del matrimonio, porque nosotros como creyentes, donde empezamos a dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, lo ponemos en práctica en nuestros hogares, en nuestra casa. Desde ahí es donde empezamos. Y luego compartimos con nuestros hermanos en la fe y luego compartimos con el prójimo.
porque recordemos que no podemos ser oscuridad en casa y luz para otros, no, necesitamos ser coherentes con lo que creemos. Muy bien, eso es lo que tenemos preparado para esta noche. Yo doy gracias a Dios por cada una de ustedes, por sacar ese tiempo y estudiar conmigo el libro de Ruth, que por lo menos he aprendido mucho cosas con ustedes y es algo muy bonito el haber terminado pues este curso. Vamos a terminar con oración. Querido Dios de gran misericordia, te damos gracias porque una vez más hemos visto la genealogía de Cristo, el amor de Cristo en nuestras vidas, como Él dejó su trono de gloria y vino a este mundo para ser nuestro redentor. Y damos gracias porque nos compraste de nuevo, porque nos has hecho tus hijos y sobre todo damos gracias por la bendita palabra que nos guía y nos fortalece. Te pedimos, Señor, que nos des un buen descanso en esta noche, igualmente durante la semana, que podamos meditar sobre tu palabra, poder hablar a otros acerca de Jesús, y te pedimos que en tu gloria, Señor, podamos glorificar también tu nombre delante de otros para poder mostrar ese amor que nos has dado. Gracias por permitirnos estudiar este libro y te pedimos que tengamos oportunidades de seguir estudiando más tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Amén. Una bendición. Seguimos en contacto. Igualmente, pastor, muchas gracias. Pastor, aquí ando. Gracias. Bendecida noche para todas. Ya entre semana le he hecho una llamadita para ponernos de acuerdo que sigue y ya comunicárselo al resto de las hermanas. Perfecto, no hay ningún problema. Gracias a todas. Gracias, muchas Muchas bendiciones. Gracias. Dios le Gracias, bendiga. Pastor Chao a todos. Henry. Muchas Chao. Hasta luego, bendiciones. hermanas. Chao. Feliz noche. Dios les bendiga. Feliz Bueno, noche, Dios les Que bendiga. tengan un bonito descanso. Bendiciones. Buenas noches a todos. Perdón, estoy media gripadita. No puedo participar. Bendiciones. Bendiciones a todos. Que te mejores, Marlicita. Gracias, Catita. Un beso para ti. Un abrazo a su esposo también. Muchas gracias. Igual, mami. Dios les buenas bendiga. noches.